Entonces, habíamos hablado, la primera charla respondimos a la pregunta ¿qué amparo procede? La segunda, la primera charla respondimos a la pregunta ¿qué amparo procede? La segunda charla respondimos a la pregunta de qué relación existe entre el acto reclamado y la norma, ¿no? Porque este es un curso de amparo contra normas generales en materia penal. Esa segunda pregunta la respondimos en el sentido de que hay una relación entre el acto reclamado y la norma. Es decir, que la suerte del acto reclamado es la suerte que va a seguir la norma cuando es heteroaplicativa. Es decir, cuando para poderla impugnar requiere de un acto de aplicación, ¿no? Dijimos que si el acto si se sobresee sobre el acto reclamado, va a sobreseerse respecto a la norma. También dijimos que gracias. También dijimos que tiene en términos del artículo 107, fracción primera, para que proceda el amparo, tiene que ser, en contra de la norma, tiene que ser el primer acto de aplicación, ¿no? En contra del quejoso. Y si puede, por excepción, ser actos posteriores, siempre y cuando el amparo en el que se haya atacado la norma anterior haya sido sobreseído, ¿no? O sea, no se haya analizado la constitucionalidad ni se haya consentido, ¿no? Luego empezamos en la tercera sesión, empezamos a elaborar nuestro escrito de demanda y distinguimos entre los requisitos formales y los requisitos materiales de la demanda. La intención y la finalidad o utilidad distinguir entre los requisitos formales y los requisitos materiales de la demanda es las consecuencias que su omisión trae aparejada, ¿no? Es decir, si se vulnera o se omite un requisito formal, pues la consecuencia no es tan grave, sino será una prevención para que se aclare, ¿no? Si la omisión es un requisito material, no da lugar a prevención, sino puede dar lugar a un desechamiento de la demanda desde el auto inicial por ser por actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Si es un requisito formal, pues da lugar a una prevención en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, ¿no? Entonces, por eso es importante distinguir. Empezamos a ver también, bueno, las partes de la demanda y no las estamos estudiando como tradicionalmente se estudia. Tradicionalmente se estudia conceptualmente, vamos por concepto, institución, los principios, no. Aquí lo estamos estudiando como lo estuviéramos haciendo en el despacho, ¿no? Que es en la realidad así suceden las cosas, ¿no? Entonces, vimos el rubro, vimos ante quién se presenta la demanda, diferentes, las diferentes competencias, ¿no? Criterios de competencia, en el juicio de amparo, vimos que lo presenta el quejoso, que lo puede presentar por sí o por otra persona, que dijimos qué tipo de personas podía presentar la demanda de amparo, después el domicilio, los autorizados, en términos amplios, en términos restringidos, después también vimos la solicitud de acceso al expediente electrónico, que era diferente a la notificación electrónica, ¿no? Ojo, más adelante vamos a entrar al portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Hasta la fecha de los incidentes técnicos, así se llaman, incidentes técnicos que se pueden presentar por fallas del sistema, desde que
he usado el sistema, nunca ha procedido alguno. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre contestan diciendo que su sistema no tiene ningún problema y que es probable que el error sea nuestro, ¿no? Entonces, al final, ellos tienen, el Consejo de la Judicatura, hay un área especializada que tramita este incidente técnico, a ver más adelante, y pues va contra el sentido común, ¿no? Que ellos acepten su error y que su sistema está fallando, ¿no? De todos los incidentes técnicos que he presentado, nunca han aceptado un error de su sistema, aun y cuando se les muestran las fotografías, se les muestran las pantallas de que no está el expediente completo, de que no se puede subir la promoción, de que no se pueden descargar los acuerdos, de que hoy tienen unos, mañana cargan otros, lo otro día les quitan otros. Entonces, que la notificación no se hizo, ¿no? A pesar de que ya parece que nos las hicieron. Entonces, tengan mucho cuidado con el expediente, con el trámite del expediente electrónico, ¿no? No se confíen del expediente electrónico. Luego, y ahí empezamos a ver también que la demanda de amparo, cómo solicitar que nos concedan el amparo, y empezamos a ver los requisitos del 108 de la ley de amparo, que establece los requisitos que debe de tener una demanda de amparo, y ahí dijimos en la parte de los derechos humanos que se estiman violados, dijimos que ahí era el parámetro de regularidad constitucional, ¿no? Ahí tenemos que estudiar el parámetro de regularidad constitucional y dijimos que cómo se integraba el parámetro. Por favor, si pueden cerrar sus micrófonos y abrir sus cámaras, estaría muy bien para saber con quién estamos hablando. No es obligatorio, pero de verdad es conveniente porque estas son oportunidades para hacer relaciones, para hacer amigos, para hacer contactos, y si no nos conocemos, pues nunca se va a llevar a cabo, ¿no? De por sí, las clases en línea tienen la desventaja de que ya no nos vemos, ¿no? De que ya no hay contacto. Y la profesión de abogado necesariamente se requiere contactos, se requieren amigos, se requieren alianzas, ¿no? Se requieren gente, se requieren equipos. Entonces, vimos el parámetro de regularidad de manera muy somera, que lo vamos a ver hoy con más detalle, y nos quedamos en los hechos, ¿no? Entonces, el artículo, por favor, quien tenga por ahí su micrófono prendido, ayúdenos para que no se escuche. Entonces, el artículo 108 de la ley de amparo establece que tenemos que manifestar bajo protesta de decir verdad los hechos o los antecedentes de los actos de autoridad reclamados o que sirvan de base para los conceptos de violación, ¿no? ¿Por qué se pide que se manifieste bajo protesta de decir verdad los antecedentes? ¿Por qué se pide la protesta? Se pide la protesta, entre otras cosas, porque más adelante en la ley de amparo hay un delito por omitir o por mentir los antecedentes que se manifiestan en la demanda de amparo, ¿no? 1 y 2, porque para temas de la suspensión provisional hay una jurisprudencia que dice que la suspensión provisional, no así la definitiva, debe tomar el juez en cuenta lo que tiene a la mano, y lo que tiene a la mano son las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se realizan en la demanda y las
las pruebas que en su caso se exhiban conjuntamente con la demanda, ¿no? Vamos a ver, les voy a dar el artículo de la ley de amparo de esos motivos. Miren, hay un problema ahí, a ver, ley de amparo. Espérenme tantito. Les voy a compartir pantalla. A ver. Delito. Miren, el artículo... Ahorita les digo qué artículo. Aquí está. Les voy a compartir pantalla para que vean el artículo. Es el artículo 261 de la Ley de Amparo. El artículo 261 de la Ley de Amparo señala: se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión y una multa de 30 a 300 días al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada, algunos de los prohibidos por el artículo 22, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, ¿no? Entonces, esto está vinculado con el artículo 108 y la necesidad de manifestar bajo protesta de decir verdad, de hacer la manifestación bajo protesta de decir verdad en la demanda, ¿no? Vamos a ver este artículo 108. Ahora, a ver, acuérdense que todo está relacionado. Entonces, siempre debemos de pensar cuál fue la razón y con qué está relacionado. Todo el proceso está relacionado. Miren, 108. Dice aquí, fracción, artículo 8, 108, la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice. Más adelante vamos a entrar al sistema, al portal de servicios en línea y vamos a ver cómo se presenta de manera electrónica. Y luego, fracción quinta, dice, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Entonces, son dos cosas: que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, ¿no? Bueno, entonces, vamos a nuestra demanda. Y aquí manifestamos antecedentes. Manifiesto bajo protesta de decir verdad
que los antecedentes de los actos de autoridad reclamados que sirven de base para los conceptos de violación son los siguientes. Ahora, ¿cómo debemos narrar nuestros hechos? La forma más que yo he encontrado, hay otras formas, la forma más sencilla, la forma más ordenada de hacerlo es, y eso me ha servido en todas las demandas, en todas las denuncias, en todas las quejas, en todas las demandas de nulidad, demandas civiles, demandas mercantiles, etcétera, etcétera. Narrar el inicio de la relación jurídica, el desarrollo y en su caso el final. ¿Por qué? Porque incluso también les sirve cuando vayan a contestar una demanda, porque identificar cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el final. ¿Por qué? Porque el demandado, al oponer sus excepciones y defensas, lo que tiene que encontrar en los hechos son hechos de tres tipos. Hechos modificativos, hechos impeditivos o hechos extintivos. Les pongo un ejemplo. El actor dice, el origen, inicio, el 3 de enero de 2023, el demandado y el suscrito, el demandado celebró con el suscrito un contrato de arrendamiento. 2, desarrollo. Es el caso que desde lleva 3 meses, es el caso que desde el mes de febrero ha omitido pagarme la renta, ¿no? Y por lo tanto, le demando el pago, la rescisión del contrato, la desocupación, entrega al inmueble. Y entonces, ustedes, como demandados, esta es una técnica importante porque como demandados tienen que encontrar hechos modificativos, impeditivos o extintivos. Esa es la técnica de teoría general del proceso. Entonces, ustedes van a decir, ¿el contrato se celebró? Sí. Pero van a buscar un hecho modificativo, por ejemplo. Sí celebramos el contrato, pero es cierto que he omitido pagarle, pero le he omitido pagar porque celebramos un convenio en donde me estableció un plazo adicional para hacer los pagos. Es un hecho modificativo, ¿no? O si es cierto que celebramos el contrato, si es cierto que he omitido de pagar la renta, pero adquirí por prescripción, han pasado más de 2 años en los cuales no me requirió y por lo tanto se extinguió el derecho y la obligación de pagar. Es un hecho extintivo, ¿no? Entonces son extintivos, impeditivos o modificativos. Ahora, vamos a nuestra demanda. En amparo es igual. En amparo, este es el inicio. El inicio de toda relación, de cualquier materia, solo se da de 2 maneras. No hay más. Solo se puede dar de 3, pero la primera es por un acto jurídico, la segunda por un hecho jurídico, o la tercera por un acto y hecho mixto, ¿no? Es decir, por un acto jurídico, un contrato, por un hecho jurídico, un nacimiento. Entonces, vean el inicio. El suscrito, tuve conocimiento de la existencia de una investigación seguida en mi contra, en la cual se me ha señalado como probable responsable de los hechos ahí denunciados. El inicio es una investigación seguida en mi contra, es un acto jurídico, ¿no? Entonces, tuve conocimiento.
Yo no tengo por qué decir cómo tuve, cuándo tuve, nada. Tuve conocimiento. La indagatoria se integra ante la autoridad ministerial señalada como responsable bajo el número de carpeta tal. Esto es inventado, ¿no? Entonces, tuve conocimiento. 2, el inicio es que hay una carpeta de investigación en mi contra y que yo tuve conocimiento de ella, ¿no? Luego, con la finalidad de acreditar mi plena inocencia en la investigación que se sigue en mi contra, dentro de las constancias de la carpeta de investigación, el 15 de junio de 2023, presenté un escrito ante la autoridad ministerial solicitando que me reconociera el carácter de imputado, tuviera por nombrados a mis defensores, me conceda el acceso al suscrito o de mis abogados a los registros que integran la carpeta de investigación que se integra en mi contra, ¿no? 3, como consecuencia de lo anterior, mediante oficio de 19 de junio de 2023, las autoridades responsables negaron al suscrito lo solicitado de mi escrito, ¿no? El inicio es, tuve conocimiento, solicité el acceso, que me reconocieran el carácter de imputado, señalé domicilio, designé defensores particulares y pedí acceso a la carpeta. Me contestan, no al lugar, a lo siguiente. Esto es real, ¿eh? Se transcribe el acuerdo bajo el argumento principal de que la calidad de imputado corresponde fijarla al Ministerio Público, con base en el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que es una situación inherente que se debe dilucidar conforme a las investigaciones que se lleven a cabo. Estos datos de acá son ficticios, pero este acuerdo, así tal cual, es así sucedió en la realidad. Lo que contestó el Ministerio Público lo siguiente. Le voy a hacer más grande. De lo anterior se advierte que corresponde al Ministerio Público la decisión de que se le tenga o no con determinado carácter en la investigación ministerial de que se trata, el cual, de acuerdo a los dispositivos constitucionales y legales citados, es una situación inherente que debe dilucidar conforme a las investigaciones que se llevan a cabo. O sea, le corresponde al Ministerio Público. De lo anterior, aun cuando el promovente considera que tiene la calidad de imputado, lo cierto es que no recae en la percepción del promovente la decisión de que se le tenga o no con determinado carácter en la investigación ministerial, sino que lejos de ellos y de acuerdo a los dispositivos constitucionales y legales citados, tal calidad corresponde fijarla al órgano técnico, en tanto que es una situación inherente que se debe dilucidar conforme a las investigaciones que se lleven a cabo, ¿no? Hasta el momento no existen datos de prueba que establezcan que Daniel Vázquez, estamos en la hipótesis, en el caso hipotético de que yo soy el imputado, el que considero que soy imputado, tiene la calidad de imputado y por consiguiente no se le puede fijar fecha y hora para que tenga verificativo su comparecencia para ejercer su derecho de defensa, como lo señaló en sus escritos tales. Téngase por recibido los escritos de Daniel, no al lugar acordado de conformidad por los argumentos expuestos, ¿no? Dicho acuerdo ministerial resulta violatorio de mis derechos humanos en virtud de los siguientes conceptos de violación. Entonces, ¿por qué es importante esta estrategia? Porque hay una trampa posterior en el procedimiento penal. Miren, vamos a ver. Y si ustedes no detectan eso, van a tener problemas. Procedimientos penales. Vean, les voy a pasar el Código Nacional de Procedimientos Penales.
vean lo que se podría llegar a un abuso. Y si ustedes no se defienden desde antes a sus clientes, pues pueden ser objeto de ese abuso. Miren, muchos dirán, pues es que esos amparos ya están perdidos, ¿para qué los tramitamos? Están perdidos por lo que hace la carpeta de investigación, al acceso, a los documentos, ¿no? Al expediente, a los registros, pues, pero no respecto a lo demás, porque, como les dije, la única jurisprudencia que hay es respecto al acceso a la carpeta, no a todo lo demás que se pidió. Miren, ¿por qué? A ver, los que son penalistas, ¿para qué? ¿Cuál es el objeto de la orden de aprehensión? ¿Para qué sirve la orden de aprehensión? Vincular al sujeto, vincular al investigado, y ya que tenga la calidad de vinculado en la carpeta de investigación. Ajá. Para llevarlo, ¿no? Sí, para presentarlo ante el juez y exponer en audiencia inicial y terminar con la vinculación a proceso. Ok. Y entonces, la orden de aprehensión es para llevar al imputado ¿a dónde? Ante el juzgador. ¿Para qué? Y a efecto de que pues lo radiquen en el juzgado y como probable ¿Para qué? Para que responsable de un delito, ¿no? Que le formulen imputación. Así es. Para que sea presentado a la audiencia, ¿qué? Inicial. Inicial. Ok. Entonces, para que sea presentado a la audiencia inicial, ¿no? Entonces, aquí hay un problema. ¿Cómo se desahoga la audiencia inicial? Le formulan la imputación, esto está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, le formulan la imputación y después, bueno, entra al debate de la detención, luego le formulan le formulan también la imputación y entran a un debate de las medidas cautelares, dentro de las cuales está la medida cautelar de prisión preventiva, en este caso justificada, y tomando en cuenta la resolución de la Corte Interamericana sobre prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que nos las notificaron el 23 de enero de 2023 al Estado mexicano, en donde se declara inconvencional el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, ¿no? No desaparece la prisión preventiva. Lo que dicen es que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, es decir, automática. Si lo que dicen es que el juez tiene que justificarlo, en todo caso, ¿no? Pero aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque si no me permiten intervenir en la investigación inicial, me consiguen una orden de aprehensión, me detienen, declaran legal la detención, formulan la imputación y me dictan una medida, una prisión preventiva justificada, voy a estar privado de mi libertad, ¿no? En lo que presento el recurso, en lo que presento el amparo, en lo que se tarde el amparo, voy a estar algunos meses privado de mi libertad, sin haber podido defenderme ni hacer valer nada en la investigación inicial. Y hay un truco malévolo que se me hace que es
desproporcional porque lo que dice la jurisprudencia es que en contra de una orden de aprehensión en amparo no es posible ofrecer pruebas distintas a las que tomó en cuenta el juzgado de control para dictar la orden de aprehensión. Es decir, con base en qué elementos o con base en qué datos el juez de control dicta la orden de aprehensión. ¿Con qué datos? Con los que aportó el Ministerio Primero que Público. haya una probabilidad que esta persona cometió el delito, Sí, ¿no? todos los requisitos. Constitucional, grave y todo eso. Todos, pero todos los Ajá. requisitos que establece el código. Pero el problema es que de quién la orden de aprehensión se puede dictar, la puede dictar el juez de control únicamente con una versión. ¿Cuál? La del Ministerio Público. Petición del Ministerio Público. Así La es, petición del Ministerio Público. así es. Entonces, así es, la del Ministerio Público, la de la víctima o el ofendido, ¿no? Y cuando presentan el amparo en contra de la orden de aprehensión, no le permiten al quejoso ofrecer pruebas que no tuvo oportunidad de presentar en la investigación inicial ni en la audiencia en donde el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque la audiencia en donde el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión y el juez de control la concede es una audiencia privada entre el Ministerio Público y el juez, ¿no? Con la única versión del Ministerio Público, el ofendido de la víctima. Entonces, vean esta barbaridad. Miren. Incluso en el Estado de México así es hasta por teléfono, ¿no, compañero César? O sea que el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión vía telefónica, ¿no? Creo, algo así. Sí, se puede solicitar en casos de extrema urgencia, se puede solicitar por esa vía. Sí. Ahora, vean esta barbaridad. Ok, está bien. Que no se fugue, etcétera, lo que sea. Por el problema de los requisitos que señala el Código Nacional, ¿no? De que exista riesgo de fuga, que exista riesgo, etcétera. Bueno, ya me detuviste. Dame derecho a defenderme. Pero cuando el quejoso, imputado, detenido, presenta el amparo contra la orden de aprehensión para intentar anular lo posterior, vean lo que ha resuelto la primera sala. Y ahorita les voy a decir a qué voy con esto. Pruebas en el amparo indirecto promovido en contra de una orden de aprehensión, emitida bajo el sistema procesal penal acusatorio. Deben desecharse si pretenden demostrar su inconstitucionalidad, variando las circunstancias o los hechos en lo que el juez de control se basó para emitirla. Ahora, esto es porque la ley de amparo establece que por regla general el juez de distrito deberá analizar el acto reclamado tal y como fue probado o fue emitido por la autoridad responsable, ¿no? Pero, por excepción, cuando el quejoso no haya tenido la posibilidad de ofrecer pruebas ante la autoridad responsable, en el amparo las puede ofrecer, ¿no? Eso es lo que dice el artículo 75 de la ley de amparo. A ver. Dice acá. Dice, artículo 75,
En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca aprobado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en cuenta las pruebas que no se hubieran rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse que ese ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen el proceso penal acusatorio, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿A qué voy? Para que nos volvamos a centrar en dónde estamos. Yo les dije que no es inútil tratar de defenderse desde la investigación inicial para intentar lograr que le reconozcan el carácter de imputado, que les permitan presentar datos de prueba para defenderse, que les permitan y les reconozcan el carácter a sus defensores, que les tengan por señalar el domicilio, es decir, que se puedan defender. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, es decir, la utilidad de este amparo que estamos viendo es que si no lo hacen, existe el riesgo de que se lleven a sus espaldas la investigación inicial. 1. 2. Existe el riesgo de que si les dictan una orden de aprehensión y los detienen, cuando presenten el amparo contra la orden de aprehensión, no van a tener el derecho de ofrecer pruebas en contra de la orden de aprehensión, ¿no? Y esto es importantísimo porque si la orden de aprehensión la emiten con la sola versión y datos de prueba de la víctima ofendida o Ministerio Público, y ustedes no tuvieron en contra de esa orden la posibilidad de ofrecer pruebas, pues en términos del 75, por acceso a la justicia y por contradicción, igualdad procesal, deberían tener el derecho de ofrecerlas, ¿no? Porque no tuvieron la posibilidad, ¿no? No fue su omisión. Sin embargo, el otro parrafito dice que sin que ello viole el principio de oralidad. Entonces, si no defienden con estos amparos la intervención en la investigación inicial, van a tener problemas porque no van a poder ofrecer pruebas contra la orden de aprehensión. Entonces, aquí el tema es la Corte en la jurisprudencia lo que dice, en lo que basa su interpretación de este artículo dice aquí, vamos a ser más grande. Dice aquí, la Corte justifica aquí. Dice, el desahogo de pruebas destinadas a variar las circunstancias que tuvo apreciadas el juez de control al dictar la orden de aprehensión vulnera tales principios. ¿Cuáles? El de oralidad, ¿no? Ello, en tanto, implicaría indefectiblemente que éstas no fuesen rendidas y examinadas oralmente, principio de oralidad. No permitiría que el juez penal apreciase personalmente su desahogo, principio de inmediación, y requerirían ser desahogadas ante un juez diverso, como en el amparo, bajo un proceso distinto, adquiriendo el carácter de pruebas formalizadas y no el de datos de prueba que les respondería en la respectiva fase del proceso penal acusatorio. O sea, porque vulnera principios del proceso oral. Yo les pregunto, ahorita que pasemos a las metodologías para determinar cuándo una norma es inconstitucional,
vamos a ver que una de ellas es la proporcionalidad, y dentro de la proporcionalidad o relacionada está la ponderación, que es una metodología, la ponderación entre derechos en colisión. ¿Qué debe valer más? El derecho de defensa, donde me dejaron en estado de indefensión en toda la investigación inicial, en la orden de aprehensión, o los principios de el sistema penal acusatorio. El derecho de Debe valer más, ¿no? O sea, acuérdense que cuando hay coalición, ¿qué debe de, en términos del artículo primero constitucional? Cuando hay colisión, ¿se acuerdan que les dije que no solo hay colisión de derechos, sino también hay colisión de principios y colisión de derechos con principios? Aquí hay una colisión de un derecho humano, que es el acceso a la justicia, audiencia, debido proceso, defensa adecuada, con un principio del principio de inmediación y el principio de oralidad. ¿Qué debe valer más? El debido proceso, la defensa. Me parece que sí. Entonces, para no caer en esa trampa, tenemos que luchar para que les den acceso y puedan defenderse en la investigación inicial, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso el asunto empezó en 2020, 2021, y a la fecha no han citado a la persona. Imagínense los actos de investigación que han realizado desde 2020, 2021 a la fecha. Ya van 2021, 2022, 2023, 2 años y medio. Imagínense los actos de investigación que ha realizado el Ministerio Público en 2 años y medio. Y los van a detener y van a tener 72 horas para responder. ¿Ustedes creen que van a poder responder? Bueno, los abogados penalistas hacen su trabajo, ¿no? Pero realmente, además de la defensa adecuada, la audiencia, el acceso a la justicia con las debidas garantías, ¿hay igualdad procesal? No, no hay. No. ¿Hay igualdad procesal? Incluso me parece, maestro, que incluso se está vulnerando, por ejemplo, se me ocurre ahorita pensar el derecho a libre tránsito. ¿Por qué? Porque pues hay un temor fundado de que en cualquier momento pues se ejecuten esa orden de aprehensión, entonces ya no voy a poder andar libremente, ¿no? Entonces, como que trae, de manera colateral, se vulneran otros derechos. La igualdad de armas. ¿A poco hay igualdad? Igualdad procesal. El Ministerio Público ha tenido 2 años y medio para integrar una carpeta de investigación, armar su teoría del caso, y cuando tú tienes 72 horas o la duplicidad para rebatir eso. Eso sería una violación al debido proceso, ¿no, profesor? Me parece que sí, pero tenemos que aprender por eso la técnica de ponderación entre derechos con derechos, principios con principios, derechos contra principios, ¿no? Entonces vean la importancia o sea, no solo es un machote en donde hay que transcribir y hay que poner cosas, no solo es un machote, es un... A ver, alguien alzó la mano. ¿Qué pasó, Sí. maestro? Yo, doctor, aquí, bueno, es que me quedo pensando en este test de proporcionalidad bajo la metodología de la ponderación de principios y derechos. Uh-huh. Lo llevo un poquito más allá, porque en este método de ponderación no es desechar un principio y preferir otro, sino Así es. el asumir la argumentación jurídica para defender una postura, pero también proteger el otro derecho,
que el otro principio, perdón, que no se eligió en la argumentación. Claro. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué manera el juez de amparo va a proteger este principio de la oralidad y del sistema acusatorio? Eso es lo que digamos, me salta un poquito. Sería como una especie de duda y una pregunta. Claro. Miren, teóricamente, el principio de indivisibilidad y el principio de interdependencia, de los cuales parte un criterio para resolver la colisión entre derechos. Según la teoría y según los criterios jurisprudenciales, la interdependencia y la indivisibilidad implican que, como les decía, ya no es como las normas, aplicas una o aplicas otra, sino en la mayor medida posible debes de aplicar ambos, ¿no? En la mayor medida posible. Sin embargo, en la realidad hay casos en los que es muy difícil y a veces imposible poder graduar y respetar ambos, como en este caso, ¿no? Entonces, yo lo que creo que la realidad escapa a la teoría, ¿no? La supera a la teoría, porque en este tipo de casos sí tienes que optar por uno o por otro. Y en la realidad, en todos los asuntos, en muchos asuntos, perdón, así sucede, ¿no? Por ejemplo, en la suspensión, ¿no? En la suspensión. Y en este caso, tendrían que determinar cuál tiene más peso. Ahora, yo cuestionaría la ponderación. Por eso les decía que habría que distinguir derechos con derechos, principios con principios y principios con derechos. Porque el artículo primero constitucional, respecto al principio de indivisibilidad e interdependencia, solo habla de derechos con derechos, ¿no? El artículo primero constitucional. Que doctrinariamente se aplique también la ponderación para derechos con principios, ¿no? Es otra cosa. Pero, al no estar previsto expresamente en la Constitución la interdependencia y la indivisibilidad entre principios y derechos, como el principio de inmediación, el principio de oralidad con el derecho de acceso a la justicia, el principio de debido proceso, el principio de acceso a la justicia con las debidas garantías, el principio de igualdad de armas, el principio de contradicción. Me parece que el test la ponderación no aplica. Tendríamos que aplicar otra metodología. ¿Cuál es la otra metodología? El test de proporcionalidad y determinar si la restricción, que lo vamos a ver también, que la restricción de su derecho de acceso a la justicia, de audiencia, de debido proceso, de igualdad de armas, tiene una justificación constitucional válida, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que el test de proporcionalidad tiene 4 pasos. El primero, ese test es para determinar si una restricción a nuestros derechos, que no son absolutos, son constitucionales o no son constitucionales. Y la primera parte el primer paso de ese test es que la restricción constitucional o la restricción a derechos humanos será válida cuando tenga un fin constitucionalmente válido, ¿no? Entonces, aquí podrían decir, sí, tiene un fin constitucionalmente válido porque es la preservación del principio de oralidad y del principio de inmediación. Pero
para analizar esa restricción constitucional mediante principios, faltan otros 3 escalones. Entonces, ahorita que nos metamos a los conceptos de violación, vamos a ver esta metodología, que ya vamos para allá, y vamos a ver que existen diferentes formas y diferentes metodologías para determinar estas restricciones, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se trata de derechos con derechos, aplica la técnica de la ponderación, y cuando se colisionan principios con principios y derechos con principios, aplica el test de proporcionalidad, ¿no? Yo creo, vamos a ver, vamos a revisarlo ahorita en nuestro caso, ¿no? A ver, ¿hasta aquí alguna duda? No se preocupen por los métodos, los vamos a ver ahorita. ¿Alguna duda? Vamos bien, maestro. ¿No? No. Bueno. Ok. A ver. Vamos a los conceptos de violación, que esta es la carne de la demanda de amparo. Conceptos de violación. Primero, el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional, porque restringe mi derecho a la seguridad jurídica al omitir establecer parámetros objetivos, es decir, tiempo, modo y lugar, que limiten la discrecionalidad y arbitrariedad del Ministerio Público en el señalamiento como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito, es decir, para que me reconozca el carácter de imputado. ¿Por qué? Porque el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que le corresponde al Ministerio Público reconocerme el carácter de imputado, pero no dice cuándo, no dice cómo y no dice dónde. Entonces, al no decir cómo, cuándo, dónde, lo puede hacer cuando quiera, como quiera, donde quiera, como quiera. Y así me puede traer 1 año, 2 años, 3 años en la incertidumbre, en la inseguridad jurídica, y sin darme acceso a la carpeta, sin permitirme defenderme, sin permitir presentar datos de prueba, sin reconocerme la designación de mis defensores, sin darme acceso a los registros de la investigación. El derecho a la seguridad jurídica establece que las normas debemos de saber a qué atenernos, en tiempo, en modo y en lugar. Y el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales no establece a qué atenernos. No sabemos a qué atenernos. Solo sabemos que el Ministerio Público le corresponde reconocernos el carácter de imputado, pero no cuándo, no dónde, no cómo, ¿no? Entonces, vamos a ver primero el artículo. A ver. Vamos a ver el artículo para ver si es cierto, ¿no? Miren. Dice aquí, se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado la acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia, aunque no haya sido declarada firme. El imputado es quien sea señalado por el Ministerio Público. Por eso, el Ministerio Público contestó a la solicitud que a él le correspondía determinar. Pues sí, pero no dice cuándo, no dice cómo, no dice dónde, ¿no? Ahora, vamos a irnos de lo fácil a lo complejo para armar nuestro concepto de violación. Vamos a la Constitución. Hay un punto inicial en la Constitución
que debemos de conocer. De ahí parte todo, ¿no? De ahí parte todo, de ahí parten todos los conceptos de violación. A ver. De ahí tenemos que partir. Miren. El artículo primero, párrafo primero de la Constitución establece que en los Estados Unidos mexicanos, les voy a poner la pantalla, miren, esta es la base de todo. De aquí debemos de partir en todos los conceptos de violación, ya sea amparo directo, amparo indirecto, amparo contra omisiones, amparo contra actos, amparo contra normas, etcétera, etcétera. Dice aquí, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte. Esto es lo que se llama el parámetro de regularidad constitucional. Estos dos es lo que les dije. Los derechos humanos que están en la Constitución, los derechos humanos que están en los tratados internacionales y sus interpretaciones, así como de las garantías para su protección, aquí está la clave, cuyo ejercicio de esos derechos y garantías, no son garantías individuales, son garantías constitucionales, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Es decir, lo primero es que si la restricción o la suspensión de ese derecho, es decir, si la autoridad legislativa suspendió o restringió un derecho fuera de los casos y de las condiciones que establece la Constitución, debería ser declarado inconstitucional. Si una autoridad administrativa restringe un derecho fuera de los casos y condiciones que establece la Constitución, debería ser declarado inconstitucional. Si una autoridad jurisdiccional restringe o suspende los derechos fuera de los casos y de las condiciones que establece la Constitución, debería ser declarado inconstitucional. Ahora, entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar cuáles son los casos y cuáles son las condiciones que la Constitución establece para restringir esos derechos. ¿Por qué? Porque atendiendo al artículo primero, párrafo primero, si la autoridad legislativa, administrativa o jurisdiccional restringió o suspendió fuera de esos casos que establece expresamente o tácitamente la Constitución, el acto debe ser declarado inconstitucional, ¿no? Este párrafo primero, a pesar de que fue reformado en 2011, esta última parte de cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, sino en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, viene desde 1917. Y en la Comisión de Constitución del 13 de diciembre, en la sesión del 13 de diciembre, miren, les voy a poner, del 13 de diciembre de 1916, miren, de acuerdo con el dictamen de la comisión que creó la última parte del artículo primero constitucional, leído y aprobado en la sesión de 13 de diciembre de 1916 de la Comisión de Constitución, dice que esta frase se refiere al principio de indisponibilidad de los derechos humanos por parte de las autoridades constituidas. ¿Cuáles son las autoridades constituidas? El legislativo, el administrativo y el jurisdiccional. Y dice, comenzando el estudio del proyecto de constitución presentado por la primera jefatura, ¿no? Venustiano Carranza,
La comisión es de parecer que debe aprobarse el artículo primero, que contiene dos principios capitales, ¿no? Cuya enunciación debe justamente preceder a la enunciación de los derechos. El primero de esos principios es que la autoridad debe garantizar el goce de estos derechos naturales a todos los habitantes de la República. El segundo es que no debe restringirse ni modificarse la protección concedida a esos derechos, sino con arreglo a la Constitución. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es buscar qué derechos están relacionados con el artículo 112 y ver si en la Constitución esos derechos, en qué casos y bajo qué condiciones el legislador, la autoridad administrativa y la autoridad judicial puede restringir o puede suspender esos derechos, porque queda claro que en el artículo 112 el Congreso de la Unión restringió mi derecho a una defensa adecuada, restringió mi derecho de igualdad de armas, restringió mi derecho de audiencia, restringió mi derecho de acceso a la justicia con debidas garantías y el de igualdad procesal y el de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, la Constitución, esto seguramente lo vieron en Constitucional, la Constitución establece el núcleo esencial del derecho y después establece los casos y las condiciones en los que pueden ser restringidos. No en todos, pero en la mayoría. Miren, por ejemplo, vamos a ver. Vámonos al artículo. Vámonos al artículo, por ejemplo, no sé, al artículo 4. Miren. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, núcleo esencial. Restricción. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia entre la federación, las entidades, O sea, la Constitución establece que por medio de una ley se puede definir, el legislador puede definir las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud. Es decir, tenemos un derecho, un núcleo esencial, que es un derecho a la protección de la salud, pero no es absoluto, sino que el legislador puede establecer esas bases y esas modalidades, ¿no? Entonces, si la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional, sin una base en la ley, estableciera las bases y las modalidades del acceso a los servicios de salud, pues sería inconstitucional, ¿no? Porque estaría restringiendo mi derecho a la salud fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. Es decir, fuera de los casos y condiciones porque la Constitución establece que mi derecho a la salud, a la protección de la salud, solo puede ser restringido por medio de una ley que defina las bases y las modalidades, ¿no? No por medio de un acto administrativo, no por medio de un acto jurisdiccional. Miren, por ejemplo, El derecho al agua, maestro, también ahí viene, creo que no creo, viene en el artículo 4. Igual dice que la ley definirá, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. O sea, ese es el núcleo esencial del derecho. No me pueden impedir a dedicarme a lo que yo quiera siendo lícito. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marca la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Entonces aquí está el núcleo esencial. No me pueden impedir a que yo me dedique a lo que quiera, siendo lícito. Y la Constitución establece los casos y las condiciones en que me pueden restringir este derecho. Esta libertad solo podrá darse por determinación judicial en estos casos o por resolución gubernativa en estos casos. Y nadie puede ser privado del producto de trabajo sino por resolución judicial. O sea, no me pueden privar del producto de mi trabajo por resolución administrativa, ¿no? O por resolución legislativa o por un acto legislativo, ¿no? Y así, en cada artículo, en muchos artículos, viene, Disculpe, profesor, mande. yo tengo una duda. Sí. Respecto al artículo 19, ya ve que nos habla sobre la prisión preventiva oficiosa. Y Ahí claramente se está violando lo que es el debido proceso y ahí, o sea, es una antinomia. Yo pudiera decir eso. Ahí, ¿cómo se actuaría uno como abogado? bueno, en principio, tienes que atender al primer párrafo, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, ¿no? Como les digo, la Constitución establece el núcleo esencial y luego establece los casos y condiciones bajo los cuales se puede restringir el derecho. Vámonos al 19. Miren. En el caso del 19, que tiene diversas figuras en materia penal, dice aquí, ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto de su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará tal, ¿no? Luego, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes, ¿no? El juez ordenará la prisión preventiva oficiosa, etcétera, ¿no? Entonces, la ley determinará los casos en que el juez podrá revocar la libertad, El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado en la forma que señale la ley, ¿no? Y todo proceso seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso, ¿no? Y luego, aquí, me imagino que te refieres a la prisión preventiva oficiosa. Sí, profesor. Bueno, en principio, por eso les dije que vamos a ir de lo fácil a lo difícil. Lo fácil o lo más sencillo es el artículo primero, que las restricciones constitucionales están establecidas en la Constitución. En principio, la limitación o la restricción a la libertad personal mediante la prisión preventiva oficiosa está establecida en la Constitución. Entonces, en principio, esa prisión preventiva sería constitucional. Sin embargo, la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, el 23 de enero de 2023 de este año, notificó al Estado mexicano una sentencia en materia de arraigo y materia de prisión preventiva oficiosa y consideró que tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa son inconstitucionales. Ahorita les doy la sentencia y entonces ordenó y condenó al Estado mexicano a modificar su legislación en esa materia, ¿no? Entonces, aquí el tema es que, a ver, déjenme, voy a sacar la sentencia. Déjenme ver. Algo me está pasando aquí. Es que no la puedo sacar. Permítame un segundito.
Mm. Mm. Aquí está. Es la sentencia, nos las notificaron el 23 de enero de 2023 y la Corte Interamericana ordenó, incluso la Secretaría de Gobernación ese mismo día emitió un comunicado. Les voy a mostrar el comunicado. Un comunicado. La Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado ese mismo 23 de enero de 2023, espérame tantito, sobre esta sentencia. A ver, del 23 de enero, comunicado. A ver, si alguien lo encuentra, es el comunicado conjunto de Segov, y lo tiene a la mano, de Segov y de Relaciones Exteriores sobre la prisión preventiva oficiosa. A ver. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante. Pantle. Tezompashtle tecpile. Perdón, algo pasó. Entonces, les decía, esto va a generar estrategias sofisticadas, porque desde el momento en que se permite, se reconoce la posibilidad de que la Constitución sea considerada inconvencional, ¿qué es lo que va a suceder? Porque en ejercicio del control difuso de convencionalidad que establece la Corte Interamericana y el expediente Varios 912 diagonal 2010, los jueces, todos los jueces, incluyendo los jueces de control, tendrían que inaplicar el Código Nacional, tendrían que inaplicar la Constitución, el artículo 19, y respetar el fallo de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, incurrirían en responsabilidad internacional. Ahora, les comento que hay un comunicado del 23 de enero de 2023 de la Secretaría de Gobernación, conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores de esa fecha, e incluso en la audiencia de notificación de la sentencia, estuvo gente de la Secretaría de Gobernación, estuvo gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y estuvo gente del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, aquí yo creo que la salida, la respuesta a la pregunta de cómo actuar en esta materia, en esta restricción constitucional que ya fue declarada inconvencional, pues lo que hay que hacer mientras no haya otro Varios 912-2010 respecto al control de convencionalidad o cumplimiento parcial de sentencias en la Corte Interamericana, solicitar el control
de convencionalidad y la inaplicación de la Constitución y la inaplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece las hipótesis y los requisitos para aplicar la prisión preventiva oficiosa. E incluso ya hay criterios en donde, y ya hay asuntos en donde jueces ya han inaplicado la Constitución y han inaplicado el Código Nacional de Procedimientos Penales y han exigido a que, a pesar de que se trata de prisión preventiva oficiosa, la justificación de dicha medida, ¿no? Entonces, la forma de actuar es esa. La forma de actuar es hacer valer la sentencia de la Corte. Acuérdense que les dije cuál era el parámetro de regularidad constitucional. El parámetro de regularidad constitucional es los tratados internacionales, la Constitución y las sentencias que interpretan, ¿no? Ahora, hay una jurisprudencia. El siguiente paso que tenemos que dar es una jurisprudencia que establece cuáles son, cuál es el régimen legal de las restricciones constitucionales, ¿no? Las restricciones constitucionales, hay un problema en las restricciones constitucionales porque va a tener que haber una modificación a esa jurisprudencia porque, miren, restricciones, porque la Suprema Corte resolvió en su momento, resolvió que en caso de que haya una restricción constitucional y haya un derecho reconocido en un tratado internacional y haya un derecho reconocido en la Constitución, si en la Constitución hay una restricción que no hay en el tratado internacional o en el tratado internacional se reconoce con mayor amplitud del derecho, pero hay una restricción constitucional, debe atenderse a la restricción constitucional, aunque el tratado internacional sea más amplio, ¿no? La diferencia aquí es que ya hay una sentencia condenatoria, de parte de la Corte Interamericana, ¿no? Ok. Ahora, vamos a seguir con nuestro concepto de violación. Entonces, lo más básico es atender al artículo primero, atender a las restricciones constitucionales que están en la Constitución. Eso es lo más básico. Y entonces, hay muchas maneras de hacer conceptos de violación. Hay una manera de poner la premisa normativa, la premisa normativa, la premisa fáctica y la premisa probatoria. Sin embargo, yo lo he hecho muchas veces así. Sin embargo, me parece que en la práctica es más potente primero señalar la violación y después demostrar por qué se violó. Es decir, primero la premisa fáctica y después, primero la premisa fáctica, la probatoria, después la normativa y la conclusión. O sea, hacerlo al revés. Vean, la premisa fáctica es la existencia del artículo 112. El artículo 112 del Código Nacional es inconstitucional porque restringe mi derecho a la seguridad jurídica al omitir establecer parámetros objetivos de tiempo, modo y lugar que limiten la discrecionalidad y arbitrariedad del Ministerio Público en el señalamiento como posible autor o partícipe de una ley que señale como delito. Denominación. Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe del delito. Además, se denominará acusado tal. Además, porque establece como condición para acceder a los derechos humanos de defensa el señalamiento de una autoridad administrativa, como es el Ministerio Público, vaciando de contenido el núcleo esencial de los derechos y disponiendo
de dichos derechos, violando el principio de indisponibilidad de los derechos humanos previstos en el párrafo primero del artículo primero constitucional, según el cual los derechos no podrán ser restringidos ni suspendidos, sino en los casos y condiciones que establece la Constitución. Es decir, mi derecho de seguridad hay que buscar en la Constitución si ese derecho puede ser restringido por una autoridad administrativa como el Ministerio Público, y no está. Ya habíamos dicho que de acuerdo con este dictamen, esa parte de que no pueden ser restringidos ni suspendidos, sino con arreglo de la Constitución, establece el principio de indisponibilidad, ¿no? Dice, por eso el primer párrafo establece que los derechos no deben ser restringidos ni suspendidos fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. Es decir, primero ponemos el artículo, después ponemos el núcleo esencial del derecho humano y después ponemos las restricciones, ¿no? Aquí, el primer párrafo del artículo primero de la Constitución establece que los derechos no deben ser restringidos ni suspendidos fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. No así las autoridades constituidas, ¿no? Y aquí dice, el artículo 20 de la Constitución, ya es el derecho, establece una serie de principios generales y derechos, tanto del imputado como de la víctima u ofendido. Dentro de esos principios se encuentra que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, el de igualdad procesal para sostener la acusación y la defensa, y el principio básico de todo proceso o procedimiento, el de contradicción. En el artículo 20 se establece el principio de igualdad procesal para sostener la acusación y la defensa. Luego, aquí estamos, la estrategia es poner el derecho humano y poner el núcleo esencial. ¿Cuál es el núcleo esencial? El núcleo esencial es el dar, el hacer, el no hacer o el tolerar, que yo puedo ejercer y que la autoridad está obligada a respetar, ¿no? Y luego también este núcleo esencial también establece una serie de derechos de toda persona imputada, como declarar, a que se me informe en mi comparecencia ante el Ministerio Público los hechos que se me imputan y los derechos que me asisten, a que me sean facilitados todos los datos que necesite para mi defensa y que consten en el proceso, y a tener acceso a los registros de investigación cuando pretenda recibirse mi declaración o entrevistar. Asimismo, el derecho a que mi defensor comparezca en todos los actos del proceso. Por su parte, también reconoce diversos derechos a la víctima o la ofendida. Entonces, aquí ya especificamos el núcleo esencial del derecho. Entonces, cuando aleguemos una violación constitucional, la metodología más fácil es poner el artículo primero constitucional, resaltar que la autoridad legislativa, administrativa, jurisdiccional no puede restringirlo ni suspenderlo, sino en los casos y condiciones que la Constitución. 2, establecer el núcleo esencial del derecho. Y 3, establecer los casos y condiciones que la Constitución permite restringirlos para demostrar que la autoridad, la restricción que ejecutó la autoridad no está dentro de esos casos ni de esas condiciones y por lo tanto es inconstitucional. Ahora, la Constitución no determina quién es un imputado, víctima u ofendido, por lo que le corresponde al legislador establecerlo. Sin embargo, no debe hacerlo en forma arbitraria y vaciando de contenido los derechos humanos de defensa, como lo hizo en el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cierto que el legislador goza de libertad de configuración legislativa, pero no es ilimitada, sino que está limitada por los derechos humanos. La libertad de configuración legislativa es la libertad que tiene el legislador para establecer las instituciones, para establecer el tiempo, el modo, el lugar, ¿no? Pero no lo puede hacer de manera arbitraria. Aquí hay una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte que establece la libertad de configuración legislativa de los congresos estatales, también aplica al federal,
está limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos, ¿no? O sea, sí, el legislador puede determinar, porque no está en la Constitución, quién es el imputado, quién es la víctima y quién es el ofendido, pero no lo puede hacer de manera arbitraria. O sea, tiene esa libertad de configuración, pero no lo puede hacer, no lo debe hacer de manera arbitraria, sino que debe respetar los mandatos constitucionales y los derechos humanos. Es decir, no puede restringir mis derechos ni fuera de los casos y condiciones que establece la Constitución. Y luego aquí dice, ello es así porque al establecer en dicho precepto que el imputado es la persona que sea señalada por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito, el legislador dejó en manos de una autoridad constituida la protección concedida por los derechos de defensa, previstos en el artículo 20 y el artículo 113 del Código Nacional. Es decir, mientras el Ministerio Público no haga ese señalamiento, el suscrito tengo real y materialmente restringido mis derechos de defensa, sin que exista un parámetro de tiempo, modo y lugar que me permita saber a qué atenerme, ¿no? Dicho precepto restringe mi derecho a la seguridad jurídica fuera de los casos y las condiciones que la Constitución establece, porque me pone en una situación de incertidumbre jurídica y en consecuencia en un estado de indefensión. No sé a qué atenerme respecto a la propia actuación de la autoridad. Entonces aquí hay una jurisprudencia de la segunda sala que dice, confianza legítima constituye una manifestación del derecho a la seguridad jurídica en su faceta de interdicción de la arbitrariedad. Entonces, lo que deriva del artículo 14 y 16 de la Constitución, que establece que tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y en consecuencia en un estado de indefensión. Su esencia versa sobre la premisa consistente en saber a qué atenerse respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Ello es así porque dicho artículo 112 no establece parámetros objetivos que el Ministerio Público deba seguir para señalarme y acceder a la categoría del imputado, lo cual puede hacer en cualquier momento. No señala tampoco un tiempo en que deba hacerlo, permitiéndole dejarme en una incertidumbre personal, psicológica y legal y sin la protección de mis derechos de defensa. Materialmente, como está redactado dicho precepto, deja en manos del Ministerio Público la vigencia de mis derechos y no así en los casos y condiciones que establece la Constitución, como lo ordena el principio de indisponibilidad, ¿no? Además, viola el derecho de igualdad ante la ley y procesal, que es un principio general previsto en el artículo 20, porque el artículo 112 establece como requisito un señalamiento del Ministerio Público para tener legitimación procesal dentro de una investigación inicial, y dicho requisito no se establece tratándose de la víctima o del ofendido, de acuerdo con el artículo 108, ¿no? De igual manera, viola el derecho a la debida fundamentación y motivación legislativa, porque el legislador no justificó de manera reforzada el por qué es necesario para que el suscrito obtenga el carácter de imputado y la legitimación procesal, la declaración del Ministerio Público, y no lo hizo así tratándose de la víctima u ofendido, ¿no? Si lo que busca el sistema es el esclarecimiento de los hechos. Y aquí hay una jurisprudencia del Pleno de la Corte sobre la motivación legislativa, las clases, concepto y características. Y dice que la motivación legislativa del legislador deberá ser reforzada cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental, ¿no? Entonces, aquí es evidente que el legislador omitió cumplir con la motivación reforzada, que le es obligatoria, porque por medio del reconocimiento del carácter de imputado, sin tiempo, sin parámetros objetivos, dejándome en la zozobra,
tiene efectividad o no en el caso concreto, tiene mis derechos de defensa y el principio más elemental de todo proceso, procedimiento o investigación, el de contradicción, según el cual lo que se le permite a uno se le debe permitir al otro, ¿no? El concepto legal también es discriminatorio porque pone en clara desventaja al imputado frente a la víctima u ofendido, al permitirle a éste tener legitimación desde el inicio, o sea, a la víctima o al ofendido, sin necesidad de una declaración o reconocimiento del Ministerio Público, lo que no sucede con el imputado. Entonces, aquí hay una jurisprudencia de la primera sala que habla de la discriminación indirecta o por resultados, ¿no? Entonces, hay una discriminación indirecta cuando una disposición ubica a un grupo social específico en clara desventaja al resto. Es decir, este artículo 112 pone en desventaja al imputado frente a la víctima, ¿no? Por lo anterior, le pido que declare fundado y suficiente este concepto y declare la inconstitucionalidad del presente impugnado y los demás que conformen un sistema normativo. O sea, a ver, vamos a desmenuzarlo. Vamos a desmenuzar el primer, a ver, a ver, Adalberto, ¿qué pasó, Adalberto? Perdón, maestro, de este escrito de demanda nos podría compartir algo, aunque sea los... Sí, se los voy a compartir porque además ustedes tienen que hacer su demanda. Van a hacer su demanda respecto a otro artículo que les voy a decir. Otros artículos. Vamos a hacer dos equipos. Gracias. Vamos a hacer un equipo que haga la demanda de un artículo contra un artículo y otro que haga la demanda contra otro artículo, ¿no? Entonces, porque como les comenté, mañana no voy a poder, tengo un evento académico, entonces, para que les dé tiempo para hacer sus demandas. Ahora, la primera metodología para determinar la inconstitucionalidad de una norma es la del artículo primero, párrafo primero. Es decir, si el derecho humano está restringido o está suspendido fuera de los casos y de las condiciones que establece la Constitución. Entonces, habría que ir artículo por artículo del derecho que es relacionado y ver en la Constitución bajo qué casos y bajo qué condiciones la Constitución limita o restringe ese derecho. Y demostrar que en el caso concreto, la autoridad legislativa, la autoridad administrativa, la autoridad jurisdiccional restringió ese derecho fuera de esos casos o fuera de esas condiciones, ¿no? Entonces, eso es primero, poner el artículo primero, decir eso deriva del principio de indisponibilidad, después establecer el núcleo esencial de cada derecho, es decir, el dar, hacer, no hacer o tolerar, ¿no? Acuérdense que el núcleo esencial se especifica por medio de los verbos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo no hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? ¿O qué es lo que no debe hacer? ¿O qué es lo que debe tolerar el Estado? Los verbos. El núcleo esencial son los verbos, ¿sí? Después de establecer el núcleo esencial, establecemos los casos y condiciones, es decir, la restricción constitucional, y después lo contrastamos con la norma, con el acto o con la omisión. No es necesario hacer una demanda de 1000 hojas, de 500 hojas. Así de sencillo. Artículo primero, principio de indisponibilidad. Tengo el derecho a la fundamentación y motivación legislativa reforzada. Tú no lo estás cumpliendo. 2, tengo el derecho a la defensa. Tengo el derecho en el 20 a la igualdad procesal. Y tú en el 112 no me lo estás respetando. No me lo estás respetando, ¿por qué? Porque a la víctima y al ofendido no le requieres o no le estableces como requisito que una declaración previa del Ministerio Público para que tenga la legitimación
y pueda acceder a los derechos de la víctima o el ofendido. Y por el contrario, a mí como imputado, me estableces como requisito para tener el carácter de imputado y por tanto gozar de todos los derechos constitucionales y convencionales, la autorización y la declaración de una autoridad administrativa. En ninguna parte de la Constitución se establece que mi derecho de defensa, mi derecho a la igualdad, etcétera, etcétera. Vamos al 20, ya para terminar. Vamos al 20. En ninguna parte dice que el Ministerio, el Ministerio Público puede restringir o suspender ese derecho. Vamos al 20, ¿no? Entonces, miren, vamos ya para terminar, para ir cerrando. Vamos al artículo 20. Y les van a decir, es que hay otros derechos, sí, pero el artículo 1 constitucional establece que en caso de duda debe de atenderse la interpretación más favorable, ¿no? Eso es lo que establece la Constitución. A ver, vamos al 20. Miren. El lunes vamos a ver la segunda metodología, que es el test de proporcionalidad, y después vamos a ver la ponderación como metodología para determinar si una restricción a un derecho fundamental es constitucional o es inconstitucional. A ver, miren, ya para cerrar. Miren. El proceso penal será acusatorio y oral. Es un principio. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Principios. Una cosa es un derecho y otra cosa es un principio. Dentro de ellos, dice aquí, fracción quinta, las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, ¿no? Entonces, dice aquí, de la persona imputada. Dice, se les recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndole el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que establece la ley. Sí, la ley, el Congreso, puede determinar estos términos, pero no lo puede hacer, es decir, al decir en los términos que establece la ley, se refiere a la jurisprudencia que les dije sobre el derecho que tiene, bueno, la facultad que tiene, la libertad de configuración legislativa, pero no lo puede hacer de manera arbitraria. Es decir, vaciando de contenido el derecho humano, ¿no? Y realmente le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Y aquí el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibirse declaración o entrevistarlo, ¿no? Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez, podrá consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. Con la oportunidad debida. ¿A poco que cuando hay una orden de aprehensión tienen la oportunidad debida para preparar la defensa? Pues no es cierto, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos derechos están, colisionan con principios o colisionan con otros derechos. Entonces, la siguiente metodología para ya terminar es la ponderación de derechos cuando colisionan. La metodología es la ponderación o el test de proporcionalidad, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, algún comentario?
Y aquí en la ponderación de derechos Sí, es la facultad que tiene el Ministerio Público para que su investigación no se vea, pues, perjudicada por dar más información. ¿Qué tal si él tiene información? Esta persona que está solicitando se le integre a la investigación, no tiene ninguna calidad, pero es parte de la investigación, sería como revelar lo que él está investigando. Ahí hay una ponderación de la obligación que tiene el Ministerio Público de... la ponderación es, por un lado, se le permite a una persona o una autoridad algo, y por el otro lado, se le permite o se le prohíbe a una persona, a una autoridad, lo contrario. Así es, y así Entonces, está aquí, ¿no? Entonces, en estos casos, Se crecía, se estaría violando, ¿no? en estos casos, el principio de indivisibilidad y el de interdependencia que está en el artículo 1 constitucional se refiere a ponderación de derechos, no a ponderación entre derechos y principios. Okay. Entonces, el principio de oralidad, el principio de intermediación, el principio de publicidad, etcétera, etcétera, eso lo tienen que cuestionar, ¿no? Entonces, el lunes vamos a entrar al principio de ponderación de derechos, al principio de ponderación de principios y al principio de ponderación de derechos con principios para resolver este tipo de situaciones, ¿no? Sus demandas me imagino que van a mejorar mucho con estas metodologías, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo tengo nada más una pregunta, maestro. Mande. Por ejemplo, bueno, ahorita que estaban haciendo mención del artículo 19 constitucional, Sí. por ejemplo, en donde vienen toda la gama de delitos que obviamente ameritan prisión preventiva. Ajá. Por decir, en el mismo 19 constitucional, no recuerdo bien si es en el 2017, más o menos, sí. Donde vino una reforma y se incluyeron, otra paquetería de delitos. Por ejemplo, el de abuso sexual no se encuentra en la reforma anterior, pero sí viene en la del 2017. Sí. Entonces, por ejemplo, si llegase a tener una persona que, no sé, a lo mejor cometió un abuso sexual y la están acusando ahorita en este momento, y los hechos fueron en el 2015, 2016, entonces se supone que la prisión preventiva oficiosa no le aplicaría, pero bueno, yo tenía esa pregunta porque se supone que, bueno, está el Código Nacional de Procedimientos Penales que comenzó en el 2008 y lo aplicaron después. Entonces, habría una excepción de la Constitución de que se tendría que aplicar la prisión preventiva oficiosa por el Código Nacional de Procedimientos Penales o mediante la nueva reforma que se actualizó en la Constitución. Bueno, es un tema muy interesante. Es un tema de la retroactividad en perjuicio. Una cosa es la retroactividad del 14 constitucional, que se refiere a les voy a pasar un artículo que hice hace mucho tiempo sobre la retroactividad. Una cosa es la retroactividad de las normas, otra cosa es la retroactividad de la jurisprudencia y otra cosa es la retroactividad de la Constitución. Hay criterios de la Corte en que la única que puede ser aplicada retroactivamente en beneficio o en perjuicio son las normas constitucionales, son las reformas constitucionales, ¿no? Un artículo que pudiera ser inconstitucional por no estar justificado en la Constitución y que después por una reforma constitucional ya es acorde a la Constitución, puede ser aplicado la norma constitucional retroactivamente, ¿no? Eso lo podemos ver la próxima semana. Les voy a mandar el artículo, debo tenerlo en PDF, sobre la retroactividad. Sobre la retroactividad. Es diferente, ¿eh? Una cosa es la retroactividad de la legislación, otra es la retroactividad de la jurisprudencia, otra es la retroactividad de la Constitución, ¿no? Les voy a mandar, ya todos están en el chat, ¿verdad? Les voy a mandar los casos para que se organicen en equipos. Les voy a mandar los dos artículos que vamos a ver para que hagan la demanda, desde el qué amparo procede, el acto de aplicación, los requisitos formales,
el concepto de violación hasta dónde vamos, ¿no? La primera metodología, ¿no? Se los mando para que el lunes revisemos la demanda del primer equipo y sigamos con nuestras metodologías. El martes revisemos la demanda del segundo equipo y revisemos sigamos con nuestras metodologías, ¿no? ¿Qué pasó, Gris? Maestro, ¿y será posible que esta clase esté lista ya para este fin de semana y repasarla? Sí, Por favor. sí, Gracias. sí. Sí, ya incluso creo que subí la otra, la voy a subir la otra, ¿no? ¿Alguna duda, comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, maestro. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Ok, bueno. Nos vemos, un abrazo. Igualmente, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.